Bienvenidos a la Capacidad de la Discapacidad, donde celebramos, inspiramos y educamos sobre las increíbles habilidades y talentos de las personas con discapacidad. Te llevaremos a través de historias emocionantes, conversaciones reveladoras y consejos prácticos para crear un mundo más inclusivo. La Capacidad de la Discapacidad. Exploraremos las experiencias y logros de personas con diferentes discapacidades, desde el síndrome de Down hasta el autismo. La Capacidad de la Discapacidad, bajo la conducción de Marixa Morquecho. Comenzamos ahora. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en este espacio tan bonito de 100.5 Radio Bacana. Pao, muchas gracias por esa energía, por esa alegría, por esa vitalidad y por supuesto, yo muy agradecida por este espacio que nos permiten iniciar hoy. Un espacio, yo diría, un poco histórico. ¿Por qué? Porque no hay muchos medios de comunicación donde nos den espacio para hablar sobre la discapacidad. Por ello quiero agradecer al directivo de este medio de comunicación, al licenciado Freddy Aponte, por tener esta sensibilidad, por aportar a la comunidad con este tipo de espacios que sin duda van a educar, pero también le van a sacar una sonrisa, a lo mejor algún momento una lágrima, pero estoy más que seguro, Pao, que luego de este programa no van a salir iguales, tanto para los que nos escuchan como también para los que nos están viendo. Para mí, Marixa Morquecho, un gusto inaugurar este espacio, la capacidad de la discapacidad, Pao. ¿Por qué crees que te suena esto de la capacidad de la discapacidad? ¿Qué se te imagina a ti? A mí me encanta la idea porque cuando ya me la propusieron, siempre pensé en que obviamente hay mucha gente que opina mucho de muchas cosas. Entonces, con el tema de la discapacidad a nivel nacional, local, internacional, siempre ha venido mucha gente conversando hasta de lo que no sabemos. Siempre hablamos, pero nunca escuchamos. Entonces, la idea siempre de esto ha sido formalizar este pensamiento crítico que cada uno de nosotros tenemos para la gente y también para convivir. Incluso aquí en el programa siempre hablamos de nuestros días mundiales, tenemos días mundiales para concienciar absolutamente todo. Entonces, obviamente dijimos, sí, hagámoslo, este tema es muy bueno para que la gente también tenga en cuenta a qué nos estamos refiriendo, cómo tratar a la gente que también tiene discapacidad y cómo también formalizar a toda una comunidad y tener esta cultura lojana. Así es, Pao, y este término, el título de la capacidad, de la discapacidad, te cuento que es una vivencia propia. Aquí donde me ven, comunicadora social de más de 20 años, pero también una orgullosa madre, una madre orgullosísima de 3 hermosos hijos, Doménica, Isaac y Josué, que hace 7 años vino un ser maravilloso a mi vida, que definitivamente ha sido uno de estos procesos, de estas sorpresas que llegan a tu vida y que te cambian la vida para bien. Estoy hablando de Josué Rafael. Él tiene una discapacidad intelectual, su condición es síndrome Down. Y estos 7 años es un aprendizaje tan hermoso, tan bonito, tan maravilloso que he vivido a través de mi hijo, que la conclusión es de que a través de él y de otros seres maravillosos que el Señor ha puesto en mi camino, me han logrado que yo me dé cuenta que en esta discapacidad, en todas las personas que tienen discapacidades, también hay mucha, pero mucha capacidad. Gente valiosísima, gente valerosa, gente que necesita estar aquí en un espacio como este para que nos cuenten aquellas historias tan maravillosas que nos permiten y nos van a inspirar a todos nosotros para llevarnos un mensaje muy, muy positivo de cómo el amor, yo pienso que eso es el secreto, el amor vence cualquier barrera. Y justamente por eso es que este segmento se llama La Capacidad de la Discapacidad, porque en este programa no nos vamos a quedar viendo el diagnóstico, no, vamos a ver al ser humano con sueños, al ser humano con derechos, al ser humano que quiere alcanzar algo en la vida y que a veces la sociedad está diseñada de una manera como que no le brinda esas posibilidades. Pero que en este tiempo y en esta sociedad donde nos falta mucho, suceden cosas maravillosas, como
como que la fortaleza, la consistencia, el amor de una familia, el empoderamiento, hacen que un ser pueda brillar con luz propia. Y aquí en este programa, Pau, aquí, queridos amigos, ustedes van a conocer un montón de personas maravillosas, de padres, madres empoderadas. Entonces, yo estoy aquí. Ese es el propósito de este programa, poder educarnos, poder concienciar sobre este tema tan maravilloso como es la discapacidad, y Pau, dejar de ver todo lo lado negativo, porque claro, es complicado el tema, pero no todo es malo. Hay cosas muy, muy lindas. A mí me ha cambiado para bien. En ese camino he conocido personas maravillosas y ya les voy a presentar a una de ellas, que ha sido un aspecto muy importante en mi vida que me ha permitido crecer como ser humano, pero también conocer esas realidades de esos seres tan maravillosos que en este programa van a ser dignificados. Así es, pues de esta manera entonces estamos dándole la bienvenida también a uno de esos seres maravillosos que se encuentra el día de hoy, a una persona que también ha vivido muchísimo, tiene mucha experiencia con respecto a la discapacidad. Ella misma nos va a comentar por qué, por supuesto, ya la estamos viendo en pantalla, a mi querida Lucía Judith Zarango. Ella es presidenta de la Asociación de Padres con Hijos con Síndrome de Down en Loja. Mi querida Lucía, muy buenas tardes, bienvenida aquí a Radio Bacana 100.5 en Bacana Music, por supuesto en nuestro programa de estreno La Capacidad de la Discapacidad. Bueno, muy buenas tardes, Pau, Mari. Para mí un verdadero orgullo, un placer estar en este estreno de este gran programa. Necesitamos muchos programas así. Felicitaciones a los directivos de esta radio genial. Pues que nos abren la puerta, que no es solo a nosotros, sino es a toda la colectividad. Siempre digo que cuando dan un espacio para hablar de la discapacidad o para sensibilizar o para educar, pues no lo están haciendo solo por nosotros. En realidad este beneficio es para la colectividad, porque las personas que estamos dentro de este mundo, dentro de esta parte de este mundo, de lo que es la discapacidad, pues la entendemos, pero necesitamos que la otra parte también la entienda, la conozca, se sensibilice, se eduque para poder vivir armónicamente, porque ese es nuestro objetivo. Si todos somos parte de este mundo, por eso es de que, por ejemplo, ¿cómo nos debemos llamar? Primero por el nombre, luego personas con discapacidad, porque somos primero personas. Entonces, esa es nuestra realidad. Nuevamente, felicidades. Sé que va a tener un éxito tremendo, lo sé por la calidad, primero pues de esta radio, después la calidad de conductora que ustedes tienen, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Así es, entonces vamos a entrar en materia, Bueno, yo les quiero presentar, ya les presentó Pau, ¿no?, a Lucía Zarango, una mujer maravillosa, empoderada, madre de 4 hermosos hijos, abogada, ama de casa, líder comunitario. ¿Qué más puedo decir? Tenemos de todo aquí. Sí, no, es una mujer a todo cañón, a quien yo le agradezco a la vida que me la presentó. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de mí, sino vamos a hablar de Lucía. Lucía, ¿cómo inicias en este empezar el tema de la discapacidad para ti? Bueno, pues me describiste, muchísimas gracias, ahí se te fueron muchas virtudes. Pero bueno, estamos aquí por la principal, que es pues ser madre de Clarisa. Clarisa es mi última hija. Son 4 hijos que Dios me ha regalado, pues Fernando, Juan Esteban, Emilio y Clarisa. Clarisa es mi única hija mujer, pues, y ella viene con ese gran don que Dios le puso, que fue amarme sin medida, pues, y su condición de síndrome de Down. Hace 9 años, de forma totalmente inesperada, pues era mi 4ª hija. Es como, a veces lo hablamos con mi esposo y decimos, bueno, esto es algo como cuando tú decides formar una familia. Nosotros siempre pensamos en una familia numerosa para la actualidad, y queríamos, pues aparte 3 varones, llegaba la nena, la expectativa, la emoción, y pues siempre en las miles de formatos que he llenado, pues, y cuántos la tuvo y qué pasó, que si tomó, que no tomó, que dejó de hacer, que si hizo, pues yo digo, era lo mismo, inclusive mucho más cuidado, porque venía la mujercita, sí, o sea, claro, pues que en todos era cuidado, o sea, digo, siempre nos ponemos a repasar lo mismo, no, o sea, no había nada.
no había nada que pueda decir, bueno, esto estuvo mal acá o se hizo por aquí, no. Entonces, la diferencia, yo diría, la emoción de que tener una hija mujer después de 3 varones. Pues esperándola con esa alegría, pues, y sin embargo, Dios ya había destinado para ella y para mí otra situación, para mi familia, sí, otra situación totalmente diferente, que pues hasta ese momento yo no la conocía a profundidad, ni la entendía, y pues simplemente llegó para, como dijo Maritza, para cambiarnos la vida totalmente para bien, sí, porque cuando empezamos a darnos cuenta, el propósito de esto es definitivamente un propósito de ser mejor persona, un propósito de ayuda, de lucha, de constancia, de sacar la mejor versión, pues sí, de ubicarnos por el camino que en el caso pues nosotros como personas creyentes, pues que Dios nos está poniendo, bueno, aquí está tu camino, esta es tu misión, pues sí, vamos por ahí. Lucía, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo fue cuando recibiste la noticia? Porque tú lo cuentas ya de una manera tan digerida, ¿verdad? Por decir así, pero no es así. Pasamos por unas noches de oscuridad, de tinieblas, de no saber. Cuando te dicen la noticia, además que Clary es una luchadora, cuéntanos esa parte que es importante que la gente sepa cuando te enteras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando la recibes y te encuentras que no era a lo mejor la hija que esperabas, que la tenías a tu hija, pero no era la que tú habías soñado a lo mejor? Claro, y bueno, ahí estás definiendo una parte importantísima y estamos hablando del duelo. Alguna vez cuando, pues como decía Maritza, tenía la oportunidad de dar charlas y tratar de ayudar a más papás para que no pasen lo que yo pasé. Siempre es lo que yo digo. Mi misión primero es ayudar a los padres a que no sufran lo que yo sufrí, o a que ese dolor se vaya disminuyendo en el tiempo, porque ese es el problema. Cuando no se disminuye y ese duelo se mantiene, pues es algo que no nos beneficia para nada. Miren que yo esperaba otro hijo varón, tenía el nombre, se iba a llamar Francisco, y por eso y me cambian, no es varón, entonces y ahora no se puede llamar Francisco, bueno, pues Santa Clara de Asís, entonces se va a llamar Clarisa. Desde ahí comenzó el cambio. Luego, todo, como les decía, venía bien, estábamos preparadísimos, listos, pero de repente cuando nace Clarisa, pues yo noto que la pediatra ya no tenía el mismo aspecto, era la misma pediatra para mis 4 hijos, pero ella ya no sonreía de la misma manera que sonreía. Vino, le dijo algo a la ginecóloga, yo estaba pues en la sala un poco todavía confundida, dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y desde ahí pues el corazón de la madre no miente. Creciendo. Yo sabía que no venía, entonces como que no, tranquila, todo está bien, espérese, tranquila, no, ya vamos a llamarlo al papá, pero ¿y por qué? Entonces ahí Clarisa nace con una malformación que necesitaba ser intervenida inmediatamente. Aquí en la ciudad no había cómo, nadie me hablaba todavía, pues no se hablaba de lo que era el síndrome de Down, porque en realidad ella nace con vestigios físicos muy pequeños, o sea, rasgos físicos muy leves, algo totalmente imperceptible. La pediatra decía, si no hubiera nacido con una malformación, y capaz si se la llevaba a su casa y nadie todavía daba el tema, porque ella lloraba. Hay muchas cosas, ahí vamos rompiendo y vamos dando cuenta que las personas con discapacidad son como cualquier persona que tienen sus diferencias, no podemos encasillarlas, no podemos decir, no, es que las personas con síndrome, los bebés con síndrome de Down no lloran, no pueden patear, nacen con debilidad. Como cualquier otro niño. La mía lloraba, pero que se la escuchaba en toda la cuadra, pateaba todo, hasta que obviamente la doctora, haciendo pues la auscultación, se da cuenta de su malformación. Entonces esto pues genera, como les decía, que todo este trama de que pues ese drama de que había que llevársela ya de aquí, de la ciudad. Entonces imagínense, yo no la logré ver, todo se arma mientras yo pues terminaban de mi cirugía. Entonces yo la logré ver con todo y lo de la anestesia, creo que 5 minutos, cuando me la trajeron aquí, yo le di la bendición, un besito, que la conozca, y se la llevaron. No la volví a ver hasta 10 días después. O sea, nunca le dijeron nada, qué tenía, con qué nació. Nada, o sea, no, la malformación sí, pero
esto del síndrome de Down, como le digo, la doctora lo pidió que se descarte o se confirme, o sea, como le digo, porque ella no es que era así una chinita, no tenía los rasgos, no tenía los rasgos, no tenía la actitud, claro. porque los niños con síndrome de Down, como le decía, generalmente dicen que no lloran, que su llanto es muy débil, que tienen las manitos muy frágiles. Bueno, pero Clary fue Clary, cañón. O sea, sí, ella era todo cañón, lo contrario. O sea, desde que nació. Desde que nació era un torpedo. Entonces, pero simplemente pues ya después ya llegó la complicación, mi esposo se la llevó a Cuenca porque ya se hizo todos los trámites, era eso. Entonces, a él, la médico sí la pediatra le había dicho, sabe que yo estoy enviando, o sea, porque a él le daban el formulario, entonces le dice, mire, ahí hay que descartar todo esto, pues dentro de eso, descartar síndrome de Down. Bueno, mi esposo no me lo dice porque yo estaba pues mal y toda la cosa, tal. Pero luego después yo ya, imagino, o sea, primero el hecho, sí, apartemos el síndrome de Down. Usted tiene su bebé, así hubiera sido igual hombre, o sea, es su hijo, lo espera con ansias, todo, y espera que en la noche poderlo estar abrazando, poderlo estar amamantando. Eso iba a poderlo, decirte, ¿a los cuántos días la viste a la Clara? A los 10 días. O sea, ¿no la viste Yo antes? no la vi. Si alguien me pregunta cuál es lo peor, qué es lo peor que me Sí. pudo haber pasado, y todas las noches mi llanto era, Dios mío, permíteme conocerla a mi hija, porque yo cerraba mis ojos y decía, o sea, me quería acordar cómo fue cuando la doctora me dijo, el momentito que me la pasaron, que me la pusieron así, que dijo, salúdele a su hija y despídase, se tiene que ir. Wow. Ya, un minuto. Entonces, darle la bendición, ¿sí? Y después tener en la mente la idea de que mi bebé ya no iba a volver, de que que yo la iba a encontrar ya muerta, que jamás la pude abrazar, que jamás la pude cargar. Eran, o sea, pensamientos que todo el tiempo estaban en mi cabeza. Tus días, me imagino, Sí, eran o sea, interminables, las horas interminables. Siempre queriendo escuchar primero la llamada de mi esposo con miedo, porque parecía que me sonaba el celular y yo quería o contestar rápido o no contestar porque no quería oír la mala noticia. Claro, y luego de los sabe. 10 días, cuando la ves, ¿ya sabías que tenía síndrome de Down? ¿O No, ya por lo menos te dijeron yo algo? sabía que ahí ya supe que había la sospecha, Ya. pero no se le hacía el examen. Ya. Y pues bueno, mi esposo, dentro de su amor, de su protección hacia ella y hacia mí en ese momento, porque yo estaba delicada, por el hecho mismo de la cirugía, por el hecho mismo del dolor que estaba pasando como madre huérfana, porque era una madre huérfana, o sea, Claro, no la tenía no mi hijo a tenías mi a tu lado, bebé. dentro de todo el aspecto físico y tanta cosa. Entonces, él no me decía, digamos, él me decía, no, ya está, ella le hicieron la cirugía a las 30 horas de nacida, le hicieron una cirugía que gracias a Dios fue exitosísima y todo, pero y que él me decía, no, pero ya se recupera y la llevamos. Él me decía así todos los días, no, dicen los doctores que está hermosa, que está bella y que se recupera y nos la llevamos. Ya. Y eso era todos los días, o sea, yo quería ya que llegue el día de y nos la llevamos. Ya. O sea, ya, claro que el síndrome de Down rondaba mi cabeza, me Pero para desesperaba y en ese momento, o sea, se me mezclaba todo. O sea, yo decía, primero, ¿y ahora yo qué voy a hacer? O sea, con mi hija con síndrome de Down yo no sé nada. Y después, no, pero es que yo quiero tenerla a mi hija. O sea, y eran, o sea, cosas, ideas que se cruzaban y no la voy a volver a tener. ¿Y por qué, Dios mío, qué hice mal? O sea, y a ponerme, o sea, era, o sea, un montón. Empezó a cuestionarse y a hacer de su mente, de su cabeza, algo interminable usted sola, porque a la final, no sé si usted como desde un inicio buscó ayuda, decir el primer día, no sé, ir a decir a los padres lo que pasó, al marido, a los hijos, porque todo esto, como ustedes lo llaman un duelo, también es una etapa de asimilación por parte de todos, porque los niños siendo niños también iban a preguntar, ¿por qué tiene estos rasgos? ¿Por qué ella no hay cómo hacerle así? ¿Por qué ella no hay cómo decirle esto? Entonces, claro que se venía algo bastante fuerte, pero lo asumió todo usted sola, en su cabeza era su mundo y era su propio ángel y diablo, como dicen. Exactamente. Usted se ahogaba en sus pensamientos. Yo solita me daba fuerza, yo solita me bajaba
del cielo al infierno, primero decía, no, pues, si Dios me dio esto es porque tal cosa, pero al mismo tiempo bajaba, o sea, ¿y por qué hiciste esto mal? ¿Y qué pasó? ¿Y esto no debiste haber hecho? ¿Y por qué dijiste eso? Y encima mis hijos, tenía mis hijos, el primero tenía 10 años, el segundo tenía Pequeños 9 años, todavía. sí, 10 años, 9 Y todos años. querían conocerle a la Todos hermana. querían conocer a la hermana y no la pudieron conocer. No la pudieron conocer. ¿Por qué mi hermanita se fue? No la llegaron ni siquiera a conocer. ¿Y por qué mi hermanita está allá? Lucía, en todos estos días muy duros, me imagino, ya la tienes en tus brazos. Cuéntanos, porque el proceso fue duro de Clary. Sí, no es que yo llego y la tengo, es que eso yo pensé, o sea, eso me hizo creer mi esposo. Ya. Entonces yo llego, ella estaba en terapia intensiva, entonces yo llego y pues llego a Cuenca desesperada, primero solo 10 minutos al día, una visita en la mañana, una visita entre la tarde y nada más. Entonces 5 minutos, 5 a máximo 10 minutos en la mañana, 5 a 10 minutos máximo en la tarde, verla en una termocuna, no había cómo tocarla, solamente ¿Pero en su cajita por de qué cristal. había tanta restricción? Ya. Entonces, primero porque en terapia intensiva es un ambiente sumamente limpio, con total asepsia. Claro. Sí, entonces, primero no, por ejemplo, ahí solo entra mamá o papá, no entra nadie más, y los médicos, entonces por eso no puedes entrar ni estar saliendo. Gracias a que era pues una clínica particular, entonces sí habían, por ejemplo, solo eran 5 termocunas, entonces obviamente no era solo que yo tenía que ver, sino también 5 minutos para el otro papá, 5 minutos para el otro papá y tal. Entonces, por ejemplo, mire, yo cuando llego es darme cuenta que, bueno, ¿qué hacía yo? Con todos mis 3 hijos, lo importante de lo que es la lactancia, la leche materna, entonces yo me extraía la leche, la tenía toda ella refrigerada para que le den a mi bebé. Primer impacto, ella no estaba comiendo. Claro. Ella no estaba comiendo. Ella no podía problema. comer por su condición. Yo llegué y encontré en una cajita de cristal una niña con 15 mangueras, conectada de todo lado. Conectada por acá, conectada por todo lado. Entonces, un shock, primero decirle a mi esposo, y tú me dices que ella ya sale mañana. No, entonces son esas cosas cuando yo digo, y pues llega un momento que digo, no, o sea, si ya está la cirugía, ya ha pasado tanto tiempo, ya ha pasado, ¿por qué no me la dan? Y es ahí cuando una médico residente me dice, o sea, yo le digo, pero yo ya quiero, o sea, como llevarla. Claro. Sí, entonces, porque ya en ese momento, como les decía, que me llenaba de valor, decía, no me importa el síndrome de Down, yo quiero a mi hija. Así es. Sí, entonces ahí es cuando ella me dice, o sea, como señora, o sea, usted no sabe lo que está pidiendo. Su hija tiene esto, el otro, o sea, me nombraron los órganos que estaban mal, yo decía, mejor díganme los que está bien. Claro, porque estaba mal la sangre, estaba mal el riñón, estaba mal, había que esperar cómo estaba el sistema digestivo, estaba mal lo otro, necesitábamos sangre, transfusiones iban y venían. Una tonelada de cosas que tampoco estaban capacitados para saber qué era lo que necesitaba, simplemente, y así ha funcionado siempre, la gente no dice lo que necesitan, sino lo que tienen de malo, y les ponen una lista inmensa que a la final no saben cómo llevarla. Y era como un torbellino, todo a la vez. Sí, o sea, toda la vez, o sea, necesitamos para mañana 3 unidades de plasma, plaquetas, se bajaron las plaquetas, y si se pincha y se desangra y ahí nomás queda, y si hay una hemorragia y no sé qué. Probabilidades de vida que te daban de Clary. A ver, de ahí quedamos, o sea, primero, imagínense, o sea, yo decía, Dios mío, Sancha, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía, o sea, mi guagua, cuando me la ponen aquí, yo recordaba, era perfecta, era una niña bien, o sea, no estaba bien. Y en realidad no estaba bien, no estuvo nunca bien, o sea, de salud, entonces, o sea, más todavía, o sea, la culpa, las iras, la impotencia, las ganas de reclamarle al mundo, no sé, a Dios mismo, o sea, ¿por qué ella? ¿Por qué era una bebé que, tanto? sí, porque que no avanzaba a moverse en esa termocuna, todo. Entonces, dentro de todo, entonces me decían, no, pues estás como sobreviviendo. Llega el día después, 2 días que yo llego después, con unos médicos que pasaban día y noche haciendo el examen y tal. Y me dice, ¿sabe qué? En la visita de la tarde, nunca me voy a olvidar, el día de mañana Clarisa se opera del corazón.
necesita una operación urgente, no puede esperar hasta, es una operación de urgencia, resultó, pasó algo, está mal el pulmón, está esto, necesitamos operarlo. Mañana se opera 10 de la mañana. Uy. O sea, sí, entonces necesitamos 10 unidades de plasma, 10 unidades de plaquetas, necesitamos tantos donantes. Entonces, es una cosa tan, o sea, tremenda, que tú dices, o sea ya, Dios mío, ni bien te recuperabas de lo primero y ya te llegaba la otra cosa. Me llegaba la otra cosa. Entonces yo le digo, bueno, ya, no sé, te juro que si ahora me pongo a recordar, no sé ni lo que pensaba ya no sabía. Pero bueno, llega ese día y ahí yo digo, es un día tan clave para mi vida, para mi asimilación. Quedémonos en ese día, mi querida Lucy. Vamos a dejarlos también a toda la gente que nos está escuchando. También están escribiendo a través de nuestro Facebook, si es que pueden revisar y contestar a la gente. Pues con esto nos vamos a la primera pausa publicitaria. Vamos a seguir con más. Estamos también en nuestra transmisión a través de Facebook Live. Así que nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Enseguida venimos con muchísimo más para todos ustedes. Con el colega, dice Clarisa, si no se la opera ahora, ella va a fallecer en el transcurso del día o tal vez mañana. Y si se la opera, también va a fallecer. O sea, la operamos porque igual se va a morir. O sea, sí, para hacerlo todo lo posible, para no dejar, para no quede en el historial de que no se hizo nada. Ya. Pero, o sea, la probabilidad, entonces mi esposo le habló, le dice, pero díganos, doctor, por favor, un porcentaje. Entonces le dice, no, es que está muy mal, o sea, es una bebé, ya sufrió tantas cirugías, está un cuadro médico muy malo, ella no va a vivir, pero hábleme, mi esposo le insistía, le dice, hábleme por favor de un porcentaje. Bueno, le dice, si quieres que te dé un porcentaje, creo que un 2% de vida, no tiene más, lastimosamente tal vez ni siquiera llegue a operar, el estrés quirúrgico la va a matar. Y con ese... nos quedamos, imagínense, se dio la vuelta y se fue, pero en lo que nosotros nos quedamos viendo, obviamente pues con ganas de, creo que ahí sí ya morirnos los dos, pues de abrazarnos, de llorar, no sé, se regresa el médico y nos dice algo clave, dice, bueno, dice, yo les voy a decir algo que no es de consuelo ni nada, pero su hija es una bendición de Dios y pues Dios va a determinar lo que sea. Lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Algo así nos dijo ya, ahora ya casi que no recuerdo, pero fue en esencia, Dios va a decir eso. Entonces en ese momento mi esposo respiró profundamente y le dijo, qué bueno doctor lo que usted me está diciendo. Entonces, si es por Dios totalmente, mi hija va a vivir y yo le aseguro eso. Gracias doctor. Gracias, que Dios lo bendiga. Esas fueron las palabras porque yo no avancé a hablar nada y se fue el médico. Entonces, ese es el momento que marca mi vida. Yo digo, ¿por qué? Porque simplemente en ese momento ya me estaban diciendo, oye, ya no, se acabó. Ya no hay nada más, para tu hija ya no hay nada más, confórmate, espera que ya te vamos a entregar en la caja, te la vamos a entregar así. Y hasta ese momento yo no la podía cargar, yo no la había podido abrazar, yo no la había podido, incluso ese día recién la toqué para darle la bendición. Ese día yo ya pedí que, pues por mi creencia, soy católica, que un sacerdote vaya, que llegó al último del momento e inclusive le rezó una oración que después yo la busqué, pero yo me di cuenta con el tiempo que esa oración no era para ella, era para mí, porque el sacerdote le dijo, le decía, mientras le botaba el agüita, le decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Y pues yo decía, no, pues a ella no le estaba turbando nada, era una bebé completamente inocente, era para ella. Y después yo decía, y me encantó, pero después yo la asimilé, dije, era que Dios me estaba hablando a mí, me estaba diciendo, ten fe, espérate, yo voy a actuar. Bueno, en ese tiempo no lo entendí así, lastimosamente, pero en cambio esa cirugía, para resumirles, la cirugía fue exitosísima dentro de todo, porque la cirugía sale exitosa, pero Clarisa terminando, ya se va el cirujano, tiene un paro cardiorrespiratorio, tiene una hemorragia, o sea, lastimosamente la cirugía bien, pero el post quirúrgico fatal. Clarisa quedó otra vez con el diagnóstico reservado por 72 horas, o sea, el médico inclusive después nos decía, o sea, era eso, ella no iba a pasar 24 horas, ella iba a morir. Sin embargo,
todo lo contrario, después de esas 24 horas, Clarisa que la inducieron a coma, era una bebé, ahí sí, o sea, si yo la encontré con 20 cables, tenía 50, era Dios. Totalmente conectada a una máquina, muerta, yo digo, mi hija, o sea, en vida, muertita, ya prácticamente solo con las máquinas que hacían sus funciones vitales. Y pues son cosas que uno los va guardando en el corazón y que con el tiempo yo las he dicho, no para victimizarme, sino para ver el poder de las cosas, el poder del amor, el poder del trabajo y de la perseverancia. La fe. Y de la fe. Después de todo esto, o sea, en cambio se terminaron, después de ahí vino una semana más, el doctor dice, o sea, es increíble, Clarisa pidió, dice, comenzó ella sola a dar signos de que quería volver a hacer, de que quería desconectarse, de que quería vivir, le tuvieron que quitar un poco de mangueras, de aparatos, y Clarisa comenzó a vivir nuevamente. Qué hermoso. Comienza a vivir, siguen los otros tratamientos, se terminan los tratamientos, lo cierto es de que 40 días después, 30 días después me la entregan. Sale de terapia intensiva, se queda otros días más en cuidados intermedios y me la entregan. El doctor con mucha nostalgia, las enfermeras que llegaron a querer porque ella fue la única bebé, siempre habían niños y ella era la única mujercita que había y decían era la reina de Neo. Y cuando me la entrega el doctor, yo pues enseguida le digo, doctor, muchas gracias, o sea, yo le quise decir, doctor, muchas gracias, y él me dice, no me agradezca, mamá, él siempre me decía, mamá, no me agradezca, mamá, su hija es para la ciencia lo que le llamamos un milagro, ella no debía haber vivido, es una bebé tan chiquita que ha soportado tantas cosas, yo le pido que la acompañe en la misión de vida que ella va a tener, porque seguro que tiene una misión muy grande. Y de esa misión vamos a conversarla. Sí, entonces, imagínense, y mientras tanto el síndrome de Down en stand-by. O sea, ahí estaba. Ahí estaba como una sombra, porque celebrábamos la vida de Clarisa y la vida había vivido y todo eso, pero el síndrome de Down todavía no se decía ni sí ni no se despejaba. Y otra vez venía a atacarme, o sea, ya la tenía mi hija con vida, y era el fantasma que acechaba diciendo, o sea, claro, ya tienes a tu hija, pero tu hija con síndrome de Down, pero. Entonces esas son esas cosas que dan, que después de 2 meses todavía cuando le practicaron ya para salir la prueba, después de un mes más nos dijeron pues que sí, que era positiva. Tenía. Y viene otra vez, porque Clarisa, bueno, quedó con dependencia de oxígeno. Ya. Ella tenía que pasar conectada a oxígeno con diagnóstico de que tal vez viva toda su vida con una mochila de oxígeno. Entonces teníamos que acostumbrarnos a vivir con eso. Después también todo eso fue superado. Y además el diagnóstico, cuando le hacen la prueba de cariotipo, la genetista te informa y te dicen, bueno, a ver, si es un mosaico, si es de una translocación o si es un síndrome de Down, una trisomía 21, como la que tiene mi hija y la mayoría de las personas con síndrome de Down. Y al parecer, bueno, el doctor decía, bueno, por tan valiente, por tan despierta, bueno, pensamos que es un mosaico, algo un poco más leve. No, cuando nos dan el examen, el resultado del examen dice, bueno, la genetista, su hija tiene síndrome de Down puro en todas sus fases, en todos sus cromosomas. Lastimosamente esto quiere decir que es un retraso profundo y debido a su situación de salud, Clarisa va a tener un retraso severo. O sea, sí, va a caminar, pero tal vez se demore unos 3-4 años, va a hablar, pero muy poquitas palabras, tal vez después de los 5 años. Y bueno, o sea, chuta, pero ámenle porque es su hija, o sea, ya por poco y porque no hay más. Ajá. Entonces, bueno, otra vez digo esas palabras que a veces te marcan, que cuando mi esposo, o sea, otra vez el desconsuelo, estábamos queriendo, o sea, de la salud de ella, viviendo con una niña que la teníamos que tratar como un cristal, o sea, nos vienen a decir, bueno, tu hija no va a hacer nada, o sea, así por poco no es un mueble que lo van a tener ahí. Entonces, pero dice, bueno, ¿sabe qué? Dice, yo le digo algo,
En este tiempo, bueno, y la experiencia que tengo, yo he dado clínicamente los resultados, porque este es un resultado totalmente desde clínica, pero he visto niños que les he dicho lo mismo y papás que se han quedado con lo que yo les había dicho y han venido después de 5 o 6 años a decirme, mire, aquí está la niña que usted me dijo que no iba a caminar, aquí está la niña que no va a hablar. Entonces va a depender mucho de su amor, de su constancia, de su perseverancia, pues cómo Clarisa se desarrolla. Y pues ahí es cuando digo, o sea, bueno, primero dije, no quiero irme a Loja, porque en Loja yo no sabía nada que había, yo pensaba, bueno, no estuvimos tampoco tan lejos porque todavía no había mucho, y en ese tiempo, y dije, bueno, me tengo que quedar acá porque, o sea, por Cuenca, porque allá la habían salvado, porque allá, pues, a los médicos y tanta cosa. Pero bueno, también después dije, no, Dios, si no hay es porque necesitamos allá abrir caminos. Entonces, claro que sí. Así es. Y o sea, y esta situación que se vive, o sea, el momento más duro es toda la enfermedad de Clarisa, sus problemas, sus complicaciones, pero después viene el hecho, como les decía, esa sombra del síndrome de Down. Eso es lo que toda la sociedad te decía, no, tu hijita, primero, en esos tiempos era mucho más utilizar la palabra mongolita, y seguramente tú te tomaste algo, o tú como te gustaba tal vez, digamos, la farra, o ahí por ahí te tomaste algo. Las culpas. Puedes tener alguna mamá que cuando tienen un hijo con discapacidad, lo primero que le dicen es, oiga, pero, o también, no sé si le pasó a tu familia a lo mejor un castigo, porque eso es otra cosa que dicen, que a veces que las personas que tienen un hijo con una discapacidad es porque hicieron algo, porque están sufriendo un castigo, un karma, algo malo que hicieron y que por eso están pagando. Sí, o comencemos a buscar en el historial de la familia, que el genético, que quién tiene la culpa, la familia de él o la de él o la tuya, o tal vez que eres muy vieja, o cuántos años tienes. Por eso yo digo que en ese tiempo creo que me consultaron 100 personas cuántos años tenía, porque no, te decía, pero si no eres tan mayor, ¿y cómo así? O sea, entonces son tantas cosas que en realidad yo entiendo a la gente, ese es el desconocimiento y eso es lo que creo Mari va a lograr con esto, romper, que es el desconocimiento, los mitos, que no son, o sea, después nosotros hemos tenido junto a Mari que gracias a la oportunidad de ir a cursos, de que nos capaciten, entonces nos han dicho, no, pues el síndrome de Down es una alteración cromosómica de las más frecuentes en el mundo y en las etapas de concepción del ser humano, o sea, puede tener, y hemos tenido dentro de la asociación de jovencitas de 19 años con hijos con síndrome de Down, y hemos tenido señoras un poquito mayores de 35, 40 años con hijos con síndrome de Down, entonces la edad, o sea, nada que ver, claro que entra un poco en estadística y todo eso, pero no, o sea, te escoge, te ganaste la lotería, ese fue mi guachito, el premio mayor, mi loto es mi Clary, entonces yo era escogida. Y tú, Clary, cuéntanos, ahora, el diagnóstico médico y lo que es Clary ahora. Sí, y cierro con alguien que me diga, ¿por qué es el duelo? Maritza lo describió precisamente. Yo esperaba una hija, toda mi familia esperaba una hija y Dios nos dio otra. Entonces a nosotros nos tocó enterrar eso, O sea, ese fue nuestro duelo, enterrar la supuesta Clary al sueño, a la niña que iba a venir y pues decir, bueno, vamos contigo y eso es lo que acojamos esto. Una mejor versión totalmente. Yo no me la imagino a Clarisa sin síndrome de Down, definitivamente, eso es lo que la hace diferente y pues ese es el duelo que no tenemos, que lo he vivido, sí, y que gracias al apoyo de mi familia, de personas como tú, Mari, de gente valiosísima, yo lo logré superar en una etapa mucho más pronto. Dios me concedió esa gracia y pues quisiera que se la conceda a todas las personas que están pasando por momentos como los que yo viví. Y cuéntanos, Clary, ¿qué hace? Ahora, Clary, ¿qué no hace? Esa Clary? Es la palabra. ¿Qué no Clary, pues contra todo diagnóstico, comienza a caminar al año 8 meses, empieza a gatear, sentarse, la evolución como cualquier niño, mucho más lentita, claro está, primero por su condición de salud, una niña totalmente pues indefensa en la parte de salud, había que cuidarla mucho, no podía salir, no tenía contacto con muchas personas, no había cómo visitarla, yo le decía como conocerla, era como que la niña misteriosa, no la conocían.
Pero luego, pues, la ayuda de mi familia, como digo, de los hermanitos, que justamente decía Pau, y bueno, y decirles a los hermanitos, mira, tu hermanita cómo vino. Esa parte la asumió mi esposo, de decirles, bueno, su hermanita tiene síndrome de Down, y ellos... nunca me voy a olvidar la carita cuando vienen y la ven. Ya. Entonces como así preguntando, pero ¿qué es el síndrome? ¿Qué es el síndrome? O sea, yo le veo 2 ojos, yo le veo 2 piernas, y cuando se empezó a reír, pero si mi hermanita se ríe, pero si o mi sea, hermanita... ellos la veían como su hermana. Como su hermana, claro. Completita, o sea, incluso se les alejaba ese tabú de lo que decían, o sea, de la niña, o sea, no, ellos después van a entender con el tiempo, o sea, que traía el síndrome de Down, pero en cambio en ese momento no, era su hermana, y eso le ayudó a que gatee, a que camine, a que hable, y que pues se inserte en el sistema regular desde los 3 años y medio, que comience a hacer gimnasia desde los 3 años y medio, y pues que ahora pues justamente está en 4º año de básica, y pues que sea una niña inserta en el tema regular. No olvidemos, Lucía, la parte musical de Clary. Bueno, primero con la gimnasia, pues una excelente escuela, la Escuela de Gimnasia Rítmica María José Torres. Yo ahí venía, tengo que decir, porque hay cosas que han pasado. Siempre quise que Clary, como parte de la terapia, haga natación. Ajá. Y lastimosamente me topé con las personas que no eran. Sí, no vale ni decir en qué academia fui ni nada, porque no valen, no vale hacer publicidad de un acto de discriminación total hacia mi hija, que me dijeron que no podía, que esto me quisieron cobrar. Bueno, salí destrozada yo de ahí, porque decían, no, o sea, ¿cómo hacen eso? Bueno, de ahí todo lo contrario, mi sobrina la lleva a la escuela de María José, y pues todo lo contrario, aceptación, inclusión, voluntad, amor por su trabajo. Yo era la del miedo. Clarisa se quedó desde el primer día sola, bueno, seleccionada de Olimpiadas Especiales, participante de eventos nacionales, María José y todo su equipo de trabajo, Helencita, Paola, promocionaban, entonces imagínate, o sea, concursando, participando. Ahí hagamos un espacio, porque esto que tú has dicho es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es para un mensaje para todas las academias, para las instituciones que están encargadas de la parte deportiva, cultural, en fin, que abran estos espacios, que no nos quedemos viendo el diagnóstico, porque como tú dijiste, en la primera experiencia no te fue bien, pero hubo esta academia tan inclusiva. Yo reconozco también el trabajo, hacen un trabajo hermosísimo. Creyeron en Clary, no vieron su diagnóstico, sino vieron al ser humano que quería aprender, y los resultados ahí. Entonces, qué bonito un mensaje. No veamos a nuestros chicos por el diagnóstico, abramos esos espacios, y de hecho, Lucía, tú has sido una pionera en ir abriendo espacios para nuestros hijos, porque donde va Clary abre un espacio, va una mamá, va otro papá, y así vamos haciendo, porque lamentablemente aquí en el medio no hay muchos espacios para que ellos desarrollen, pero siempre nuestros chicos son tan hermosos, porque donde van brillan con luz propia. Sí, y entonces creo, porque esa es la misión. Tú has dicho algo muy cierto, Mari. Yo sí siempre digo, ahora a estas alturas de mi vida no tengo problema en llevar la Clary a cualquier lado y que me digan que no. Claro. Ya no me duele el corazón, ya no me afecta, sí. Más bien me río, dejo educando y me retiro, y digo, bueno, qué pena lo que usted se está perdiendo, usted se lo está perdiendo, no mi hija. Entonces, porque yo digo, donde vamos, como usted dice, lo que me pasó en la escuelita, ella estuvo en una escuelita regular desde el primer día, apoyada porque ahí fue su hermano, y también una institución hermosa, líder también en educación inclusiva, en donde dijeron también, dijeron, no podemos... Perdónenme un ratito que les interrumpa, sí. Nos están llamando, así que vamos a receptar la llamada. Claro que sí. Con esto pues tenemos también que varias personas nos están escuchando, ¿no? En diferentes partes de la ciudad. Gracias por esa sintonía. Le estamos dando el paso a la persona que nos está llamando. Buenas tardes. No sé si nos logra escuchar. Buenas tardes. No, creo que no... Todavía no se anima. Ya, ahí está. La estamos escuchando. Vamos a hacer un poquito de silencio porque está un poquito lejos. Buenas tardes, les saludamos de Radio Bacana.
¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarles. Déjenme felicitarles, déjenme admirarlas a ustedes, a las personas que tenemos, personas, unos ángeles. Voy a hablar de esta manera, ángeles en nuestras casas, en nuestras vidas. Que Dios, como dijo la señora, nos sentimos afortunados. No es ningún castigo, nos sentimos afortunados. Creo que Dios nos ha escogido. De muchas personas somos escogidos, somos pocos los que tenemos la suerte de tener unos ángeles en nuestra casa. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los que hacen el programa, a las personas que tienen, las personas con discapacidad, estos ángeles en nuestras vidas. Y lo único que quiero decirles, animarles a que no mengüen esta bonita labor de ustedes de hacer radio, de dar a conocer lo maravilloso que es tener esos ángeles en la casa. Yo tengo, y no saben el orgullo que me da. Lo que sí tenemos que mucho luchar con, inclusive con las instituciones que por una, o obligados, mejor dicho, porque tenemos que sacar el carnet de discapacidad, que tenemos que ir a hacer atender a nuestros hijos en una entidad pública para que se nos dé ese certificado, que las entidades públicas sean humanas, que se pongan la mano en el corazón, porque esas entidades, en vez de abrirnos las puertas, de hacer sentir como en casa a nuestros ángeles, lo hacen diferente. El propia instituciones públicas, el Ministerio de Salud Pública. Lo digo porque ustedes están contando sus historias maravillosas, también un poco, como le digo, penosas, que uno le toca vivir por tener esos angelitos, porque a veces la ignorancia, y perdónenme que lo diga así, la ignorancia de la gente, a veces por la calle nos quedan mirando como si nosotros tuviéramos algo raro. No, no tenemos algo raro, tenemos un ángel. Lo que ellos no están viendo son las alas de ellos. Sí, a decirles a los destinos públicos, al MIES, al Ministerio de Salud Pública, que abran su corazón, que tenemos ángeles y que llegamos con ellos para que ellos nos atiendan de la mejor manera. Yo he tenido muchos tropiezos, he sido un luchador incansable, no sé si ustedes me pueden de alguna manera integrarme esta bonita lucha que ustedes tienen para poder de alguna manera poner mi granito de arena. Por supuesto. Yo he luchado mucho con las entidades, con el Ministerio de Salud Pública. Y miren, solo tenemos una idea. Miren, en el Hospital Isidro Llora no existe un espacio destinado a la persona con discapacidad. Y si lo hay, no están haciendo valer ese espacio. Lo digo porque yo muchas veces fui a ese hospital. Vea, mi hija pasa en una silla de ruedas. Yo tenía que a mi hija bajarla fuera del hospital y llevarla para arriba. Porque si yo llevaba para arriba el carro, eran los guardias. No, tiene que salir, el carro tiene que salir. Yo tenía que dejar a mi hija sola ahí y salir a dejar el carro afuera. O como más bien coger pero un taxi no entra en una silla de ruedas. Entonces uno se financia de alguna manera para conseguir, como le digo, las posibilidades cómodas para nuestros hijos. Y muy mala manera que el Ministerio de Salud Pública, el Isidro Llora, no tenga un espacio destinado para estos angelitos. Este es mi número, ustedes creo que lo tienen grabado en la radio. Si les puedo servir, encantado la vida. De nuevo, felicitaciones a cada una de ustedes. Muchísimas gracias, y justamente para eso estamos en este espacio. Sentimos su dolor, lo sabemos y lo palpamos, créame, al 100%, porque justamente nuestro trabajo ha sido esos 7 años, estar peleando y peleando con la institucionalidad que no acaba de aterrizar, no acaba de convertirse en ese ser humano y entender las necesidades que tienen las familias y las personas con discapacidad. Pero estamos empezando por aquí, mi querido caballero. Primero, felicitarle por esa hija tan hermosa que tiene. Como usted lo ha dicho, usted es un padre, así, sin conocerlo mayormente, un padre empoderado, un padre que ama a su hija.
y Dios le va a recompensar eso, porque creo, Lucía, que lo que nosotros estamos aquí es para tratar siempre de hacer felices a nuestros hijos. Esa es la misión que tenemos. Y este espacio es justamente para contar esas historias, para dignificarlas, pero también para mostrar la realidad de las personas con discapacidad. Gracias por esa llamada, porque nos incentiva a que estamos haciendo las cosas correctas y que luego de que salgamos de este espacio vamos a mover el corazón de tantas personas que a lo mejor a algunas ni les interese, pero que en una quede el corazón de inclusión. Para nosotros, Lucía, el trabajo se habrá realizado, ¿verdad? Y por eso mismo con Lucía, ahí va la otra parte, luego que Clary sale de todos sus temas médicos, ella ya empoderada, ella conociendo a otras madres, pues el Señor hace estas, ¿qué será? ¿Coincidencias? Diosidencias, y me la pone en mi camino a Lucía, con toda esa historia que ustedes acaban de oír, que la mía queda chiquita para todo lo que ella pasó. Llega esta mujer también con los mismos, con todo este tema de que aquí en Loja no tienen cardiólogos pediatras, no tienen especialistas, y le tocó irse aquí todos 2 años, ida y vuelta con su hijo, y yo completamente decepcionada de Loja, me quería ir a vivir a otra parte, porque aquí no había atención para mi hijo. Y bueno, ahí está las redes, ¿no? Las redes retos, sociales. Y también las dificultades que tienen que tener cada uno de ustedes. Pues con esto también se nos está acabando el tiempo. Nos vamos igual a la pausa publicitaria. Listo. Un gusto haberla tenido aquí, mi querida Lucía. Muchísimas gracias. No, para nosotros es siempre, con Maritza siempre decimos, a nosotros tienen que invitarnos una tarde. Nos falta el tiempo, pero sí, además se quedaron muchísimos temas. Muchísimos, temas. sobre todo habrá la parte 2 donde tenemos que hablar de la asociación, el por qué, y sobre todo invitar. Muchísimas gracias a la persona que se comunicó, y sí, nosotros puertas abiertas para todos, y hacer valer y a sensibilizar, y sobre todo hacer que se cumplan los derechos, porque nosotros no estamos pidiendo nada que no esté. Nuestros hijos son personas ante todo, y pues obviamente tienen sus derechos por su condición. Así es. Entonces, Lucía, he querido empezar este programa con ella porque quiero rendirle un homenaje a esta mujer, grandiosa, muy empoderada, que está ahí luchando día a día, no solo por su hija, sino por todos. Gracias, Lucía, por tu vida. Ha sido este programa para rendirte este homenaje, que te lo mereces, y que tú representas a tantas madres que todos los días salen a trabajar con ese hijo con discapacidad, y a pesar de todas las adversidades que tienen en el camino, siguen apostando por aquellos seres humanos que Dios nos trajo a nuestra vida para hacernos mejores seres humanos. Muchas gracias. Así es, pues de esta manera, por supuesto, todos los lunes nos van a escuchar, especialmente a mi querida Maritza y también a mí, con esto, ¿no? Que siempre estamos en capacidad de conversarlo, de ayudar a toda la gente que también nos está escuchando. Pues de esta manera también estamos culminando, nos vamos a la pausa publicitaria, quédense con nosotros, enseguida venimos con muchísimo más. A continuación, en Bacana 100.5, inicio de espacio publicitario. El hombre actual busca lo diferente, lo que le